Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Logroño, capital de La Rioja, en esta sexta cumbre de gobernabilidad y democracia. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, como estamos diciendo. Muchísimas gracias a los invitados. Vamos a empezar los paneles, pero antes de nada vamos a recibir las palabras, en este caso de Roberto Vargas, quien es el CEO de ODM, ¿no? Que es la entidad, en este caso, que es la que organiza y protagoniza este evento. Muchísimas gracias a todos los invitados por teneros aquí con nosotros. Vamos a escuchar también las palabras de Daniel Mejía, como presidente también de la ODM. Enseguida vamos a comenzar, tenemos toda una jornada entera llena de paneles de expertos, además periodistas, políticos, activistas, además, tanto como Esmeralda Luna, también como Cristina del Valle y otras invitadas. ¿Me oís, no? ¿Verdad? Sí. Y vamos a comenzar primero con estas palabras. Ahora. Sí, hola. Bueno, son cosas del directo, no pasa nada, ya sabéis que esto suele pasar en estos momentos. Vamos a escuchar las primeras palabras de Roberto Vargas, que además nos está hablando desde Perú, en este caso que nos está escuchando, son horas intempestivas en Perú y también tenemos que, bueno, pues agradecerles que estén presentes con nosotros y inmediatamente después vamos a hablar con Daniel Mejía, con Roberto Vargas, que además le tenemos aquí detrás. Roberto. Sí, ¿te escucho? Muchas gracias por estar con nosotros presente. Además, en este evento, bueno, que cerramos en La Rioja, como decimos, van a ser unas jornadas donde vamos a poder hablar de gobernanza, vamos a poder hablar de transparencia, de anticorrupción, de medio ambiente, de violencia de género, en este caso de feminismo y de mujer. Son temas además muy concretos y muy acordes a los tiempos en los que estamos viviendo. Además, tenemos presencia iberoamericana en todos los momentos y lo bueno es intercambiar ideas. Estoy viendo a mi compañero Norberto desde aquí, al cual saludo yo también. Y vamos a intentar cambiar un poquito la visión que tenemos en estos momentos actuales, ¿no? Del siglo XXI para intentar, pues bueno, que de aquí salga una reflexión profunda, una reflexión tenaz, que no solo vaya hacia los medios de comunicación, sino a la sociedad en sí, ¿no? Tenemos representantes públicos, además también llegados desde Perú. O también establecer un nexo de comunión y de comunicación entre pueblos hermanos, ver que podamos, pues bueno, pues como decimos, optar a esa reflexión y de aquí salen ideas clave, ideas clave, una hoja de ruta realmente, ¿no? Que para la séptima cumbre, estamos en la sexta, y como digo, pues vamos a intentar que de aquí salgan ideas clave para poder desarrollar después y poder mantener, ¿no? Un poquito pues este criterio, esta estrategia. Y vamos a comenzar con Roberto Vargas, que ya nos escucha, le ven en la pantalla, así que te vamos a dar paso a Roberto Vargas como CEO de la ODM. Roberto, buenos días, muy buenos Muy días buenos días, desde muy Perú. buenos días. Sí, ¿cómo está? Mucho gusto. Nada, primero, muy buenos días con cada uno de ustedes. La disculpa correspondiente por no poder asistir por problemas familiares. Y nada, gracias, Axel, a usted y a su equipo por el apoyo, al presidente de la cumbre, Daniel, a la vicepresidenta Avite y a todo el equipo de la ODM por hacer posible este gran evento a nivel internacional con la presencia de más de 15 países. Así que, Ángel, gracias a usted, gracias por abrir la puerta de su país, de su ciudad, y para poder recibir a la cumbre y a todos los miembros y la familia de la ODM Internacional y a todas las autoridades presentes. Un gran saludo y Daniel Mejía va a tocar más detalles sobre la ODM. Así que un gran saludo a Axel y va a ser una cumbre magnífico y con mucho sustento para poder presentarlo a Naciones Unidas y a la OEA y a los organismos internacionales. Un gran saludo. Muchas gracias, Roberto. Vamos a escuchar a Daniel Mejía, que es el presidente de la ODM en este caso. También es uno de los, digamos, culpables, entre comillas, ¿no? De que hoy estemos sentados aquí, hoy y mañana. Y es uno de los grandes precursores de esta cumbre. Daniel, buenos días desde París. ¿No le escuchamos? Podemos. Daniel, tienes el micrófono ahora. Muy buenos días, Axiera Moizarra, muchísimas gracias. Un saludo muy respetuoso a la mesa internacional que nos acompaña en este importante escenario en la ciudad de Logroño, en España. Por supuesto, a las figuras que se han desplazado desde sus países,
que están en este momento con nosotros ya conectados. También un saludo especial a todos los televidentes del tercer canal en Colombia que transmiten directo esta jornada y por supuesto también a los medios de comunicación que hacen parte de esta cumbre, como a Prensa Latina, la agencia Prensa Latina de Cuba. Gracias a todos los medios y a las personalidades que nos están acompañando hoy en Logroño. Para la Organización Democrática Mundial, ODM, es motivo de orgullo poder reunir a tan selecto grupo de líderes internacionales en esta cumbre. Cuando con Almita Neira, Mujer Mariposa, visualizamos traer la cumbre a Europa al cierre de la quinta cumbre mundial de gobernabilidad y democracia, que fue muy exitosa en Pereira en octubre del año pasado en Colombia, sabíamos que no iba a ser fácil. Un gran reto lograrlo, con un excelente equipo de trabajo y profesionales en España, liderado por Axier Amo Izarra, director de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. Por supuesto, destacando el trabajo de Soniare, una empresa española profesional en realización de cumbres y de eventos. Hoy podemos decir que la cumbre es una realidad. Por circunstancias de la vida política y periodística, hoy no puedo estar con ustedes en el escenario, pero prometo estar en París en la jornada de cierre. Soy de Boyacá, un departamento de Colombia que es reconocido como la tierra de la libertad, muy bello. Sin embargo, hoy es un territorio donde la corrupción, la persecución política a la prensa y la tiranía gobiernan. Esa situación que se presenta no solo en Boyacá, sino en muchos lugares del mundo, me permiten hoy hacer una reflexión desde un escenario de protección internacional. La vida es sagrada, la libertad de prensa es parte de la democracia, la diversidad cultural es un océano de oportunidades, la cooperación internacional es fundamental para Latinoamérica, el continente de la esperanza. Europa debe poner sus ojos en Latinoamérica, debe invertir en Latinoamérica. Hay una frase de Marie Curie que es profunda y maravillosa. Dice que nada en la vida debe ser temido, solamente debe ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más para poder temer menos. No podemos tenerle miedo a la paz. 269.367 personas han sido asesinadas durante el conflicto armado en Colombia. Esto sí da miedo. Y debo confesarles como colombiano que aún no lo puedo comprender. El presidente Gustavo Petro hoy se la juega por la paz en Colombia. Y es precisamente uno de los puntos de la agenda de la Sexta Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia, ODM. La justicia es fundamental para que haya paz. Seguro, Jorge Eduardo Londoño, exministro de Justicia de Colombia, nos acompaña en el escenario. Un saludo respetuoso, exministro. Él está presente en este momento en Logroño, sabe qué tan importante es la justicia para lograr la paz. Y de seguro, exministro Jorge Eduardo Londoño, usted nos va a compartir esa gran experiencia también en su ministerio, que hizo parte de ese primer proceso de paz en Colombia, y mucho más ahora que está al frente de la dirección del SENA, donde juega un papel protagónico desde la importancia que tiene la educación para la paz, como se ha destacado hoy en distintos medios de Europa y también de Latinoamérica. Esmeralda de Luna, queremos agradecerle por haberse desplazado desde México hasta este escenario para presentar esa maravillosa obra de Revolución Mujer Diamante. A Cristina del Valle, toda nuestra admiración y respeto. La censura no puede seguir siendo el mecanismo como se ataque la democracia. Lamentamos mucho, Cristina, lo que sucedió con las redes sociales de su grupo Amistades Peligrosas después de haber estado en esa maravillosa presentación en Cuba hace apenas unos días. Ese tipo de ataques no pueden seguir afectando la paz, no pueden seguir afectando la democracia. Por eso nos permitimos hoy en este espacio de reflexión generar un diálogo de naciones con personas ilustres que sin duda alguna van a dejar una gran reflexión, pero también van a generar un gran insumo de conocimiento
para todas las audiencias, pero también, por supuesto, para la Organización Democrática Mundial, que sigue en esta tarea de construir la paz global, que sigue en esta tarea utópica de precisamente redignificar el territorio latinoamericano desde la educación y desde el desarrollo social sostenible. Muchísimas gracias a todos los invitados que nos acompañan. En nombre de la Organización Democrática Mundial, de todo este equipo que nos acompaña, para nosotros es un gusto dar en este momento oficialmente la apertura a esta cumbre, a la sexta cumbre mundial de gobernabilidad y democracia, que la hemos bautizado la cumbre de la educación y de la paz. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Daniel. Antes de comenzar vamos a introducir un vídeo, además, que nos envían desde Colombia el expresidente Ernesto Samper, ¿no? que tampoco ha podido estar presente por cuestiones también de agenda, ¿no? y de dificultad, en este caso de transportes. Y después ya sí que vamos a empezar nuestro coloquio, nuestro diálogo, porque la idea que tenemos nosotros es que esto no sean entrevistas cerradas, sino es un diálogo abierto donde podamos expresar un poco más nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, y sobre todo donde acotemos estos temas para poder pues un poquito encauzarlos según nuestro punto de vista. Son puntos de vista diferentes, desde puntos de vista, desde puntos y lugares diferentes, pero que todos convergen en un punto en común, que en este caso va a ser la gobernanza, la transparencia, la anticorrupción y, como decía Daniel, la educación y para la paz. Vamos a dar paso de este vídeo. Sexta Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia, ODM. Logroño, capital de La Rioja, España. 29 y 30 de junio del 2023. Rioja Forum. Mayor información en www.cumbremundialodm.org. Invitados de 18 países se darán cita en La Rioja, España, en una narrativa con un intercambio de experiencias de transparencia y buen gobierno. Expresidentes, ministros, congresistas, diputados, alcaldes, periodistas, consultores y expertos en gobierno. El evento más importante de política exterior del 2023 en Iberoamérica. Que el expresidente Ernesto Samper de Colombia fue el secretario general de UNASUR entre el año 2014 y 2016. Y cuando fue secretario general de UNASUR, expresidente, ¿cuál fue el mayor logro que usted tuvo en su paso por UNASUR y cómo este bloque de alguna manera pudo contribuir a ese desarrollo de integración regional? Bueno, con un cordial saludo para ti. La verdad es que UNASUR se mueve en dos niveles. En un nivel político, no ideológico, político, participan todos los países independientemente de cuál sea la ideología de sus gobiernos, en el cual nosotros tratamos de defender tres principios fundamentales. La paz, a pesar de toda América Latina, sigue siendo un oasis de paz en el mundo, en un mundo azotado por conflictos étnicos, religiosos, conflictos propios de la Guerra Fría. No deja de ser una buena noticia que en una región como América Latina no haya un solo conflicto territorial, no hay países enfrentados entre nosotros. Segundo, el tema de la democracia. Nosotros queremos preservar la continuidad de la democracia en esta región. Y tercero, el tema del respeto a los derechos humanos. Respecto a los derechos humanos, pues viene la segunda parte, el segundo nivel de acción de UNASUR, que es el nivel de las agendas sectoriales. En el poco tiempo que funcionó UNASUR y que esperamos que siga funcionando, desarrollamos 23 agendas sectoriales, agendas de salud, de educación, agendas de lucha contra las drogas, agenda de defensa de seguridad hemisférica. Esos eran principios que compartían todos los ministros y los responsables de estas áreas y que de alguna manera nos fueron dando la posibilidad, como la Unión Europea, de desarrollar ya políticas comunes. Yo creo que eso es lo que podríamos obtener si se reactiva UNASUR. A mí me correspondió el honor de facilitar el regreso de Paraguay, quien había estado por fuera de UNASUR en el momento en que yo entré. Siempre encontré en Paraguay una muy buena disposición a sumarse a todos estos esfuerzos
Y yo creo que en un mundo que va a funcionar por bloques, porque aquí la gente habla del bloque europeo, el bloque asiático, del bloque africano, nosotros no podemos quedar totalmente desintegrados, tenemos que conformar el bloque latinoamericano para negociar en una nueva juego de fuerzas políticas. Sexta Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia, ODM. Logroño, capital de La Rioja, España. 29 y 30 de junio del 2023. Rioja Forum. Mayor información en www.cumbremundialodm.org. Invitados de 18 países se darán cita en La Rioja, España, en una narrativa con un intercambio de experiencias de transparencia y buen gobierno. Expresidentes, ministros, congresistas, diputados, alcaldes, periodistas, consultores y expertos en gobierno. El evento más importante de política exterior del 2023 en Iberoamérica. Disculpas en este caso por adelantado porque hemos visto lo que sería, ¿no? Lo que queríamos que fuera esta sexta cumbre realmente, pero tenemos que decir, sí que es verdad que vivimos en dos procesos electorales seguidos que nos ha impedido, o no nos ha impedido, no, sino que nos ha limitado un poco pues las circunstancias, en este caso, de poder ser lo grande que queremos, pero bueno, lo grande lo hacen ustedes, ¿no? Lo grande lo van a ser ustedes a lo largo de estas jornadas y eso es impalable, ¿no? No hay junta electoral, no hay elecciones ni resultados electorales que puedan impedir lo que aquí se va a decir en estos días, ¿no? En estas dos jornadas. Vamos a comenzar ahora mismo ya lo que es el primer panel, ¿no? Vemos también que está también Luca Costantini, nuestro periodista, preparándose. También veo a David de Transparencia Internacional, a cual también saludo. Quiero decirles además que sientan esta cumbre realmente como algo que va a ser de utilidad. Entonces, aquí hay panelistas, va a haber noticias, va a haber además de entrevistas, va a haber también entrevistas personales y presentaciones, no solo de Esmeralda Luna con su libro ni Cristina del Valle, sino veo también a más colaboradores y más colaboradoras. Esto es un espacio, un foro abierto realmente. Estamos hablando entre amigos y entre personalidades, además que todos tenemos muchas cosas que decir. Veo también alcaldes y políticos, intendentes. Estamos en un momento que nuestras palabras, digamos lo que se digan aquí, tienen repercusión fuera, ¿no? Esto es efectos de alas mariposa en este sentido. Mientras vamos colocando ya, por ejemplo, a los periodistas que van a dar a este salto en el panel, veo, por ejemplo, a Norberto, que Norberto y yo, por ejemplo, somos corresponsales internacionales, tanto también como David, ¿no? Entonces vemos que las circunstancias que se producen en muchos países en los que nos haya tocado cubrir estas noticias, ¿no? Ya ha sido México, ya ha sido también Ucrania, ya ha sido en Siria o en Turquía o en otros locales, en otros lugares, en otras localizaciones, siempre vemos un denominador común. Y esto, aunque no vamos a entrar, no es el primer panel, pero ya que estamos aquí los cuatro, quiero aprovechar en estos momentos mientras se colocan nuestros compañeros. Y voy a hacer una pregunta así un poco al aire, ¿no? El denominador común que, por ejemplo, hemos visto en estas circunstancias, mientras hemos ejercido como corresponsales, siempre ha sido un poco de vemos la política, vemos el poder político, el poder económico, el poder social, lo vemos como una entidad que está por encima del bien y del mal en muchos casos de la ciudadanía, en muchos casos también del regimiento popular, ¿no? Por así decirlo. Pero en esas circunstancias, ¿cómo ese poder se puede transformar en una sociedad más democrática, más abierta, más transparente? No sé si llamarlo de una forma legal, en este caso Celia, por ejemplo, ¿no? Que además usted es fiscal. ¿Cómo podemos decir que toda esa entidad, ¿no? Realmente sirva para un ejercicio público? Usted, regidor público, además, nos puede entonces hablar. Sé que no estamos en micrófono, además, pero bueno, pero es una primera idea mientras vamos colocando a los invitados. Y así, ya que estamos en el directo y yo soy periodista, pues tengo esa pequeña manía de que ya que estáis aquí, pues tengo que preguntaros, obviamente. Cuéntanos un poquito cómo puede ser de regidor público transformar esa democracia, esa transparencia, esa gobernabilidad hacia una sociedad realmente que más informada, mejor con más conocimiento, pueda ser más democrática. Bueno, vamos a presentarle también, ya que estamos hablando. Mi nombre es Irving Chávez, alcalde de un distrito allá en Perú, en las cuales si hablamos de los poderes, sea de la sociedad, del Espera, gobierno, que te voy a traer el micrófono, bueno, te lo trae Fabiola ya.
Es totalmente improvisado, pero bueno, como estamos en familia lo podemos hacer. Para iniciar. No, mi nombre es Irving Chávez, alcalde del distrito en Perú. Buenos días también con todos. Gracias por la invitación, ODM. Creo que para poder tener una idea clara de los poderes también, esto va a conllevar mucho a cada contexto y a cada sociedad. Porque no es lo mismo el poder social que puedas hablar acá en España como en Perú, ¿no? Partiendo propiamente de la educación y el conocimiento, la información que pueda tener la población. El poder económico normalmente está vinculado al poder político, ¿no? Pero el poder social normalmente suele verse la otra cara de la moneda. Es por eso que desde ya lo que se busca, aparte de la democracia estando en el poder, es que haya un equiparamiento de los poderes, ¿no? Porque normalmente el poder social se da en base a una desigualdad, a una falta de, porque básicamente el ciudadano de a pie, porque entiéndase que estando una persona en el poder hay un círculo pequeño, un círculo político, pero la gran masa del ciudadano de a pie no vive esa realidad, vive una realidad totalmente distinta, ¿no? Es la que sale en la mañana, toma su bus, toma su tren, va a su trabajo, regresa, y muchas veces no le interesa, la sociedad ha habido mucho desinterés. Es por eso de que como poder social, también con el paso de los años ha ido disminuyendo, al menos que esto se transforme en protestas o marchas como se ha habido hace un año en Perú, por el tema del cambio de régimen. Ocurre de que el presidente que había ganado las elecciones, por romper la democracia y la gobernabilidad, entrar en una dictadura, cerrar el Congreso y todo lo demás, hoy está justamente purgando cárcel, y la expresidenta o la vicepresidenta ha asumido el poder. Pero no hay una legitimidad, hay poder económico, hay poder político, pero no hay el poder social, y eso ha conllevado manifestaciones que hasta el día de hoy no paran, ¿no? Se ha dado en diferentes partes del Perú, y eso conlleva a dar consecuencias en el tema económico. Las importaciones han disminuido, las inversiones han disminuido, entonces eso afecta equiparablemente en todos los poderes. Por eso lo que se busca siempre es equiparar tanto el poder político, económico, pero que esto también vaya con el poder social. Porque recuerda que también los políticos llegan al poder por un poder social, va la redundancia, ¿no? Ese poder social que le da la legitimidad para tomar decisiones siempre pensando en la ciudadanía. Tenemos desde el punto de vista político, vamos a conocer también el punto de vista, y no solo porque entremos nosotros en materia después, ¿no? Sino también vamos a conocer, por ejemplo, con Esmeralda Luna, que además tú lo estás viviendo, lo has vivido desde otro punto de vista. Bueno, te toca el poder político, te toca también el poder social en este caso, pero ¿cómo podemos hacer esa transformación, ¿no? Una transformación, quizás también acercamiento, un poco como nos decía el alcalde Irving? Claro que sí. Muy buenos días a todas y a todos. Pues yo creo que para mí, que lo he vivido desde todas las trincheras, como servidor público, como activista, como cualquier ciudadana, desde donde nos toque estar, desde donde te toque participar como ciudadano, a pie, en una curul, donde sea, creo que lo fundamental es basarnos bajo la ética y la moral para ser justos. Necesitamos gobiernos paritarios en todos los sentidos, ejecutivo, legislativo, judicial, en todos. Y desde ese enfoque, en el momento que cada uno de los seres humanos aprendamos el principio básico, que lo vuelvo a remarcar, es la ética y la moral, todo va a cambiar. Sea izquierda, sea derecha, lo que sea, en ese momento el compromiso de cada uno de los que hoy participamos como activistas dentro del medio político, de lo social, ese es el compromiso, que le enseñemos a las personas a desaprender todo lo que por generaciones nos han enseñado. Y nos han enseñado a que la corrupción tiene que ser la base de todo lo que tú quieres lograr. Nos han enseñado a que si eres violentada te callas. Nos han enseñado a que si eres una mujer que rebasa los parámetros o estándares sociales, entonces eres una mujer de peligro. Por lo tanto, hay que callarla. Y hay que callarla asesinándola, o hay que callarla metiéndola presa, o hay que callarla amenazando con dañar a lo que más se ama, que es la familia. Entonces, es un tiempo donde cada uno de los liderazgos que hoy estamos aquí, donde cada uno, desde nuestra trinchera, sembremos la ética y la moral. Para mí es igual a justicia, y siendo personas justas,
tendremos un mundo mejor. Hemos introducido además un término importante y una generación de otras ideas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de los feminicidios, ¿no? Como, por ejemplo, es verdad que el poder político, poder económico y poder social en algunos casos siempre ataca a lo más débil de la sociedad, y por desgracia hoy en día todavía lo más débil de la sociedad sigue siendo la mujer, y no solo por las circunstancias, ¿no? Derivadas ya de que seas mujer, sino además que no puedas ser mujer con un activismo, no puedas ser mujer con una ideología propia, no puedas ser mujer con un pensamiento propio, ni siquiera comunitario, ¿no? Que ni siquiera las asociaciones de mujeres puedan afrontar hoy en día el tema de poder llevar a cabo no una lucha ya por la igualdad, porque estamos hablando ya de una cosa ya totalmente diferente, sino estamos hablando de una lucha para que nos maten y que tengáis un espacio y una voz, ¿no? Suficiente. Jorge Londoño, como ministro que fuiste en Colombia, además, y un hombre de todo como justicia en este caso, ¿en qué punto, además, creo que Irving estaba introduciendo este paradoja, ¿no? ¿En qué punto la política desconvergió, por no decir, pues no sé si existe esa palabra, pero bueno, desconvergió, se separó, se olvidó de la sociedad, incluso hasta los propios fundamentos, ¿no? Desde una constitución posible, hasta qué punto creemos, ¿no? Porque lo damos por hecho de que fue así, pensamos que fue así, o por lo menos es lo que queremos pensar, ¿no? De que la política se olvidó de nosotros, entre comillas. Sí, así es. Este es un problema bien complejo, muy complejo, que tiene que analizarse desde la profundidad de lo que es el ser humano. Recuerdo un libro de Gombrich, es un austriaco, breve recuento de la historia. Él llega a la conclusión de que desde los fenicios hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el elemento común de la humanidad ha sido la guerra, es decir, el acabar con la vida del semejante del otro. Y en el momento en que se instaura el neoliberalismo y la globalización, pues la humanidad entra en una época crítica y caótica, en donde no se educan ciudadanos sino consumidores, en donde lo importante no es construir valores, como tú lo decías, sino en tener valor. Y es un valor económico que indudablemente deshumaniza. Y el Papa Francisco lo decía, no lo dice ningún castrochavista ni ninguna persona de izquierda. Este sistema hizo crisis y como tal debe ser repensado, y si no va a ser imposible pues construir una nueva sociedad. Y uno de los fenómenos que hoy vive la humanidad es el fenómeno de la financiarización de la democracia. Hoy verdaderamente la sociedad está separada del Estado, porque al Estado lo cooptó el poder financiero, y son ellos quienes en determinado momento gobiernan los diferentes estados del mundo, no solo en Latinoamérica. Y eso trae una complejidad bien interesante. Y reflexionemos sobre un ejemplo, la pandemia. Las farmacéuticas no quisieron liberar sus patentes, a pesar de que sabían que millones de seres humanos iban a morir, y murieron. Y eso es algo que en la contemporaneidad ni siquiera se analiza. Es decir, cómo fue más importante que un sector de la sociedad universal ganara dinero a la vida de tantos seres humanos. Entonces, lo que está en crisis no es únicamente un Estado, una sociedad, sino un sistema mundial globalizante y neoliberal. Y hay que construir a partir de pequeñas realidades. Nosotros lo estamos haciendo en nuestro país con la presidencia de Gustavo Petro, a partir de microrealidades como lo son la economía campesina, la economía popular. Edgar Morin, ahora que escuchaba a Daniel, un sociólogo francés exquisito, escribe un libro en pandemia que se llama Cambiemos de vía. Y entonces, por ejemplo, nos plantea cómo debemos nosotros deconstruir la gran agricultura y volver a la agricultura familiar y campesina. Es decir, el mundo necesita un cambio de mentalidad, y si no va a ser muy difícil. Seguiremos quejándonos y llegaremos a la 50 versión de este encuentro y estaremos en las mismas. Es decir, hay que deconstruir un sistema económico,
hay que hacerle frente a la financiarización de la democracia y hay que mirar problemas tan complejos como los de las farmacéuticas. Para mí, eso en pandemia fue un motivo de reflexión, pero sobre todo de tristeza, de ver cómo morían y morían seres humanos en África, en América Latina, cómo grandes potencias acumulaban vacunas sin necesitarlas, mientras en otros países se necesitaban. Ahí hubo una muestra evidente de que el mundo no es solidario, de que la globalización globalizó la economía, pero no los derechos humanos. Y esos problemas complejos sustancialmente se resolverán a través de la educación, pero no cualquier tipo de educación, sino una educación, como lo decía Gramsci, que no sea la que continúe incrementando el imaginario, ¿no? Lo que él llamaba la hegemonía cultural, sino una educación, Dussel, para la liberación. Una educación que libere al ser humano, que lo haga crítico, que le enseñe al ciudadano cómo debe votar, porque si hay algo en la democracia que nos hace iguales, quizá lo único que nos hace igual es el voto, porque vale tanto el voto del más encumbrado, del más rico, como del más humilde, es uno. Pero si los ciudadanos no aprendemos a votar, pues no aprenderemos, obviamente, a construir nuestras realidades. Entonces, el tema es complejo, es muy complejo, porque hoy ningún país es autónomo, el concepto de soberanía ya se ha reducido, lo que existe es una imposición de estamentos globalizadores que influyen en cada estado. Entonces, es un problema que hay que primero afrontarlo. Hegel decía que no se puede construir, no se puede resolver un problema si no se construye una ideología. Y esa ideología es la que debemos construir a nivel mundial. Hemos pasado a hablar de la política, hemos pasado a hablar de sector social. Mira, se suele decir además que la muerte es la que iguala a todo el mundo, ¿no? Mira, has descubierto, Jorge Londoño, has descubierto un término más que es el voto, el que realmente iguala a la humanidad. Celia, como fiscal, además como poder jurídico en este caso también, pues tenemos que preguntarte... una cosa, no la vida es la que iguala. Bueno, la vida es la que iguala, sí es verdad. Lo ¿no? Pero como dice ha sido la el muerte. poema, ¿no? Se suele Sí, decir sí. el poema que decía que todo la muerte no es que nos hacía iguales, ¿no? Pero bueno, has introducido un término nuevo que yo creo que además que luego con nuestro periodista, con Luca Costantini, podemos ampliar. Veo también la ley de Transparencia Internacional, que también nos contará un poco, ¿no? El sistema también de la anticorrupción, ¿no? Esa lacra que realmente, esa sombra que se abarca por todos los países. Eso sí que da igual que sea ideología, que sea colores, que sean latitudes, eso nos da lo mismo. Nos imaginamos siempre, o siempre viene representada la estatua o la figura de la justicia con esos ojos vendados, con una balanza, ¿no? ¿Cómo, viendo lo que estamos escuchando en estos momentos, lo que contaba antes Esmeralda, lo que contaba Jorge y lo que contaba Irving, qué papel más difícil, ¿verdad? Qué papel más difícil, pero antes que nada quiero agradecer la invitación a esta sexta cumbre, por supuesto al lado de EM, a la Fundación Iberoamericana Mariposa. Muchísimas gracias. Yo ya tenía el gusto de haber estado en España, pero no aquí en Loroño, y me siento muy contenta. Fíjate que en mi estado, porque México está pasando por problemas muy fuertes y creo que es algo que es conocido por todos, el tema de la violencia. En mi estado se comenta que es el estado más seguro del país. Por cada 1000 habitantes hay 1.8 delitos. Se dice que mientras más participación ciudadana haya, menos gobierno hay. Y yo lo comento porque es muy importante, lo comentaba aquí mi compañera, el tema del activismo y de la participación de la ciudadanía en todos los procesos. Nosotros en Mérida, Yucatán, que es de donde venimos, tanto el alcalde como el gobernador han involucrado a la sociedad
a efecto de que opine. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, el hacer un parque en cualquier lugar de lo que es la capital de Mérida o en el interior del estado. Comentábamos que en ocasiones iba el alcalde, inauguraba el parque, pero la gente no se veía contenta. Y decían, bueno, ¿por qué? Porque no les habíamos preguntado cómo querían ese parque. A raíz de eso, y ya hablando como temas jurídicos, se crea un reglamento de participación ciudadana y un consejo consultivo de participación ciudadana. Y hoy en día, cada vez que se hace un parque, se hace alguna obra que sea en beneficio de la sociedad, de la ciudadanía en Yucatán, se involucra a la sociedad. La participación ciudadana creo que es muy importante en el tema político, en el tema de la democracia. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaban del voto. El voto nos hace iguales, pero también hay que decir que la influencia a veces de ciertos sectores, personajes, hace que la situación no sea tan igualitaria como nosotros queremos. Entonces tenemos que buscar que ese derecho que nosotros tenemos a votar, que nos debe hacer iguales a todos, no tenga situaciones externas que hagan que el voto no sea un tema que nos dé igualdad. Pues hemos introducido este tema. Vamos a hablar, antes de que empecemos a cerrar, porque nosotros somos aquí digamos, la primera previa, ¿no? que vamos a poner en este momento, pero bueno, tenemos que seguir pasando a los panelistas. Esto ha sido una pequeña introducción, lo que pasa es que ya metidos en el tema somos muy difíciles de parar en este caso. Seremos muy difíciles de parar a lo largo de estas 2 jornadas, pero es lo que queremos, ¿no? Queremos que esto sea una reflexión de difícil de parar y que continúe. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a introducir el primer tema. Veo ya también a Luca y a David que están preparados. Antes de nada, vamos a entregar unos galardones que tenemos pensados, pues ya que a la gente que nos acompaña, para reconocer obviamente que estamos aquí en estos momentos en Logroño, en La Rioja. Vamos además también, veo que Cristina aquí está también preparada en estos momentos. Y darme un minuto, vamos a dar un minuto para que nos recoloquemos y entregamos estos galardones, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias.